Son imágenes de lo que está pasando en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció una nueva estructura estatal enfocada en lo social y apoyada en lo económico. Esta refundación del país, basada en 5 revoluciones, busca corregir fallas en la economía y dar mayor productividad a la nación. Con un aparataje mediático que pide las clásicas políticas neoliberales de ajuste en Venezuela, actores de la derecha venezolana y del exterior buscan arreciar sus ataques económicos contra las políticas socialistas del presidente Nicolás Maduro. Como respuesta para acabar con los vicios del Estado burgués, Maduro ha propuesto la refundación del Estado con nuevas acciones a favor del reimpulso económico y la aplicación de las leyes orientadas en materia de precios justos y abastecimiento. La intención del gobierno venezolano es garantizar la irreversibilidad de todos los avances sociales de la pasada década ganada en Venezuela. La refundación aboga por el establecimiento de la revolución del conocimiento a través de la tecnología y la innovación. El objetivo es diversificar la economía para producir los bienes que necesita la población con valor agregado. Y para analizar este tema vamos a conversar con Alfredo Serrano. Él es doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Vamos con él. Bueno, se ha hablado mucho de esta palabra, del sacudón en Venezuela, y hablemos de los antecedentes de esta acción. El anuncio de las 5 grandes revoluciones económicas para Venezuela se da a punto de que se cumplan 2 años del golpe de timón enunciado por el comandante Hugo Chávez el 7 de octubre de 2012. ¿Cuáles fueron los puntos destacables de aquel proyecto que están presentes ahora en el gobierno o en el anuncio que hizo el presidente Maduro? La propuesta del presidente Nicolás Maduro, llamado el sacudón, realmente retoma mucho de lo planteado por el golpe de timón y aquello que se establece en el Plan de la Patria. O sea, no hay ninguna invención de los horizontes estratégicos en materia económica, sino lo que es cierto es que verdaderamente enfatiza la necesidad, la urgencia de abordar ciertos ejes que son fundamentales para que el proceso de transformación social sea sostenible en el tiempo, gracias justamente a cambios en la política económica que ya son necesarios y que, a pesar de que se anunciaron en ese golpe de timón, después de la arremetida de buena parte de la oposición, los intentos de golpe de Estado, no pudo llevarse a cabo con la prontitud establecida por el comandante Chávez. Ahora, en este sacudón, se establecen unas líneas estratégicas fundamentales, adaptándose a las nuevas circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales, considerando que se ha avanzado mucho en este periodo de la revolución bolivariana, pero que a partir de ahora hay nuevas demandas de la mayoría social que deben tener nuevas respuestas y, por tanto, nuevas políticas económicas en una situación actual completamente distinta a aquella que se iniciara a principios del siglo XXI. Esto es fundamentalmente lo que se recoge en este sacudón venezolano, que establece cuáles son las prioridades estratégicas en materia económica, a partir de las cuales hay que afrontarlas a la mayor celeridad posible. Doctor, el comandante Chávez también dijo que cualquier revolución requiere una revolución permanente, una constante revisión, rectificación y reimpulso. ¿Cómo harán estas 5 revoluciones para impulsar los sectores políticos y económicos de Venezuela? Es fundamental siempre estar revisando cuál es el proceso revolucionario, y en materia económica fundamental, porque la situación a la que siempre se enfrenta es una situación cambiante a medida que han habido grandes mejoras de todo tipo de políticas económicas y sociales. En este momento es clave centrar toda la atención en aquella revolución económica que le da un sustento productivo, que le da un sustento real, de economía real, a todo ese proceso de transformación social, porque solo así, solo con una revolución productiva seria, se puede acabar con una suerte de rentismo importador del siglo XXI que se ha instalado en la nueva Venezuela, que es una burguesía verdaderamente especulativa, que se dedica a importar con 0 incentivos para producir internamente, y esto ha sido un caldo de cultivo para esta guerra económica que lleva sufriendo el pueblo venezolano en el último periodo de tiempo. Por tanto, es interesante identificar en términos de diagnóstico cuál ha sido los verdaderos déficits y que han sido aprovechados
por buena parte de un sector empresarial privado para especular, para generar un proceso inflacionario inducido, para generar cierto desabastecimiento, y es central acometer una revolución productiva con una oferta de producción nacional que permita abastecer esta nueva demanda, una demanda democratizada, y que además poco a poco vaya superando cierto estadio de una economía primario exportador para acabar siendo una economía con valor agregado, generando una economía del conocimiento que se inserte en el mundo de una manera cada vez progresivamente diferente a como venía haciéndolo en el último periodo. Bueno, para seguir hablando de este tema, veamos los 5 ejes revolucionarios en los que está basada la nueva fase de refundación. Las 5 grandes revoluciones se enfocan en estrategias que ponen énfasis en diversos aspectos. La primera será la económica, para diversificar el aparato productivo que permita acabar con todo lo que resta del Estado burgués. La segunda es la del conocimiento, la ciencia y la tecnología, que conlleve hacia una economía diversificada y del conocimiento. La tercera comprende la profundización de las misiones socialistas a fin de garantizar su eficiencia. La cuarta revolución engloba los cambios políticos para hacer más eficiente la estructura estatal. La quinta revolución consiste en la construcción del socialismo en lo territorial, expresado en la consolidación del modelo comunal. Bueno, desde el anuncio ha sido muy criticado este sacudón. Fede Cámaras dijo en un principio que el país se quedó esperando medidas económicas, mientras que con Industria lo llamó un simple arreglo administrativo. ¿Qué reflejan estas opiniones? Realmente la oposición, tanto la oposición partidaria como la oposición empresarial y la oposición mediática, tanto nacional como internacional, suele hacer siempre lo mismo. Cuando no le gusta o cuando no coincide con la propuesta anunciada por el presidente Maduro, entonces procura minusvalorarla, intenta infravalorarla, procurando decir que verdaderamente no ha habido la política económica que se tenía que llevar a cabo. Justamente porque este grupo empresarial, Fede Cámaras, llevaba apostándole a un ajuste neoliberal, planteando siempre la necesidad de reducir las políticas sociales, intentar seguir liberalizando ciertos sectores, privatizando los sectores económicos, como suelen venir haciéndolo a lo largo siempre de su historia en Venezuela, y en tanto que el gobierno venezolano, que ha sido el gobierno electo en las urnas para tomar las decisiones, es el único competente para tomar las decisiones, no responde a esta presión nacional e internacional, es por tanto que se procura lapidar y cuestionar todo lo tomado por decisión del presidente Nicolás Maduro. Hay que hacer recordar a todo el mundo que esta medida es un paso hacia adelante, es un nuevo salto hacia adelante, fundamentalmente en el terreno productivo, sin que ello sea mermar ni que vaya en detrimento de toda la política social, que es fundamental para que la revolución bolivariana se sostenga en el tiempo. Esto era lo que no quería Fede Cámaras y lo que no quería buena parte del sector privado venezolano y sus voceros, tanto políticos como mediáticos, y es a ello a lo que se siente verdaderamente como en una parte traicionado, y es por eso que se viene este ataque no solo interno, sino también especulativo, teniendo un efecto sobre los bonos venezolanos con comentarios salidos de tono, como es el comentario del default, que verdaderamente es no conocer o desconocer absolutamente cómo los sistemas de finanza de deuda pública no tienen nada que ver con una cuestión de default cuando se pretende simplemente reestructurar una deuda acomodándolo a un cash flow, a un flujo de caja económico completamente distinto. Y bueno, doctor Serrano, sin duda las 5 revoluciones son importantes, pero ¿cuáles considera que son las más desafiantes, las que deben dar resultados en el futuro inmediato? Es fundamental la gran revolución productiva. El propio presidente Chávez venía insistiendo continuamente en la necesidad de tener una base material en la economía capaz de satisfacer a la nueva demanda, al incremento de demanda tan grande, tan exagerado que se ha dado en Venezuela en un periodo tan corto de tiempo. Es fundamental además establecer una línea clave en materia económica de esta economía de ciencia y tecnología, esta economía nueva del conocimiento que procure ir insertando en términos inteligentes a nivel mundial y que además permite ir cambiando los patrones de intercambio desigual, pero es fundamental también
considerar en estas revoluciones la cuestión comunal, es decir, que el nuevo sujeto económico, como Chávez siempre decía, del profesor István Mestaros, es interesante que se transforme el metabolismo social y económico para que no solo se cambie la matriz productiva en términos de productos, sino también sean nuevos productores de las pequeñas y medianas empresas, las asociaciones, las cooperativas, las comunas, aquellos que produzcan para que realmente se genere una democratización económica en forma sostenible. Doctor Serrano, gracias por este análisis para Impacto Económico, le agradecemos. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, con esto también terminamos este